no hemos ganado tanto en poder de RMN. Y eso viene con un problema que es, bueno, adentro de la RMN, un problema que es la sensibilidad, que es gobernada por la población de los estados de spin, entre los spin que son, más medio, o alfa y beta spins, que van para arriba o para abajo. Y esas diferencias en la población es lo que te da la señal, es lo que te da la sensibilidad de tu RMN. Y vemos que aumenta esa diferencia de población cuando aumentamos el campo magnético. Eso lo sabemos, es la razón por la cual durante las décadas pasadas, hemos intentado aumentar el campo magnético con magnetos que siempre están más fuertes. Pero vemos que aumenta, pero aumenta de una manera casi lineal, que no aumenta muchísimo, ¿ok? Y también la otra cosa que tenemos que pelear contra es la temperatura. Y la temperatura, vemos que es algo que nos perjudica muchísimo en la señal. Y nosotros que hacemos Life Science o que hacemos Organic Chemistry también, and Solution State NMR, RMN, lo que queremos es tener una temperatura que es como al medio ambiente. Y eso nos perjudica muchísimo. Así que no podemos cambiar mucho la temperatura, podemos aumentar el campo magnético, pero nos cuesta mucho dinero, mucha plaza, son magnetos que son muy grandes, que consumen mucho helium. Podemos también aumentar el número de medidas que hacemos, el número de scans, pero eso cuesta mucho tiempo. Y lo que pasa es que es una relación cuadrática, así que cuando aumentamos el tiempo de medida por 100 veces, solo aumentamos la sensibilidad por 10 veces. Así que no es mucho, no es mucho. Así que lo que queremos hacer es buscar para métodos que nos permiten aumentar la señal, aumentar la sensibilidad, sin aumentar el campo magnético o sin aumentar el número de scans. Y esos métodos hay varias y se llaman hiperpolarización. La idea es de una manera sintética, ¿okay? De una manera artificial, redistribuir la población de spins. Nosotros lo que utilizamos, no voy a hablar de los otros métodos de hiperpolarización, pero nosotros utilizamos el fotohiperpolarización. También se llama photokidnap para photochemically induced dynamic nuclear polarization. La fotohiperpolarización tiene ventaja que voy a discutir un poquito más después, pero las ventajas que tiene, la tiene en particular en life science, en ciencia de la vida. ¿Y cómo funciona? Funciona de tal manera. Tenemos un fotocatalista, ¿ok? Como por ejemplo aquí tenemos flavin, la molécula flavina, que puede absorber la luz. Y esa molécula, cuando la iluminamos, cuando le echamos luz dentro de la muestra, cuando está dentro de la muestra y que está bajo la influencia de la luz, se puede excitar, ¿ok? Que un electrón de esa molécula va a saltar en otro nivel de energía. Y entonces, cuando tiene esa configuración de energía, está capaz de absorber un electrón, ¿okay? De otra molécula que viene en su proximidad. Así que la molécula aquí que tenemos, que es índolo, el índolo está capaz, porque tiene una orbital que está vacío, pues estamos capaces de hacer una transferencia de electrón desde el índolo hasta la flavina. Y eso es la creación de un par de radicales. Y ese par de radicales que no puede volverse a su estado inicial porque está en un estado triplet. Así que veis que aquí los estados de spins de los electrones pues están paralelos. Así que veis que no pueden recombinarse. El electrón que está aquí en la flavina, el electrón suplementario que le hace un radical, no puede volverse estar transferado hacia el índolo y que no pueden tener spins que no pueden volverse a su estado inicial, que era un estado que no fuera radical, que era diamagnético. Pues eso quiere decir que es un bottleneck, pero lo que pasa es que el triplet state es capaz de alternar entre un estado llamado triplet y el estado llamado singlet. Y tiene esa alternación entre dos con una frecuencia que es la frecuencia omega.
Pues entonces, con esa frecuencia omega va a alternar entre un estado triplet y un estado singlet, a donde los spines de electrones están antiparalelos. Y cuando están antiparalelos, pues están la capacidad de saltar desde la flavina hacia el índolo y entonces están capaces de volverse en su estado inicial. Pues, ok, lo que vemos aquí es que no ha pasado nada, pero lo que podemos ver también es que esa frecuencia está pendiente de dos cosas. Está dependiente de el campo magnético, ¿ok? Así que cuando tenemos un campo magnético fuerte, la frecuencia va a aumentar y va a cambiar las alternancias entre los estados de spin triplet y singlet va a ser más rápida. Y también depende, ¿ok?, del estado de spin nuclear por una interacción que se llama el hyperfine coupling. El coupling, bueno, hyperfine coupling se acoplan de manera hiperfina entre el electrón y entre el núcleo. Y entonces con ese hyperfine coupling, lo que pasa es que si tienes un spin alfa o si tienes un spin beta, pues cambiará la frecuencia de interconvención entre el triplet y entre el singlet. Pues lo que vemos es que al final vamos a obtener un índolo que al principio tenía estados de spines nucleares que eran bastante equivalentes, eran casi los mismos, pero al final de esa reacción, porque por la culpa de esa diferencia por cada estado de spin en la frecuencia, pues vamos a obtener un índolo que va a tener spins alfa, ¿ok?, de la energía más baja, spin alfa en población muchísima más alta que el spin beta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en resonancia magnética nuclear quiere decir que tenemos más señal. Y hemos tenido una aumentación del señal de un factor que puede ser entre 30 veces hacia 100 veces en campo alto, y veremos un poquito más tarde que también podemos ir hasta más cuando tenemos campo bajo, porque funciona hasta mejor cuando tenemos campo bajo. Esa reacción que se llama la reacción de par de radicales, ¿okay?, el mecanismo de par de radicales, pues ese mecanismo existe en los pájaros, ¿ok? Es así que los pájaros se orientan en el campo magnético de la Tierra y están capaces de migrar, por ejemplo, desde el norte de Europa hasta África o desde el norte de Canadá hacia América del Sur. Así que esos pájaros están capaces de hacer migración porque tienen esa reacción que le ocurre en los ojos y que comunica con su cerebro para decirle cómo se orienta en el campo magnético de la Tierra. También es como ocurre fotosíntesis, ¿ok? La fotosíntesis funciona de la misma manera con la coherencia de los electrones. También se piensa que es un mecanismo que existe en microtúbulos y que así los microtúbulos están influidos por el campo magnético de la Tierra y que la polimerización de los microtúbulos está afectada por el campo magnético. Bueno, toda esa cosa parece un poco lejos de life science, pero nos quiere decir algo muy importante, es que aquí tenemos una reacción que ocurre en la vida y que podemos manejarla en condiciones que son bastante caliente, ¿no? Que son bastante sucias, que la vida tiene siempre contaminación de impuridades, de muchas cosas. Y eso es muy importante porque quiere decir que es muy robusto. Y por eso estamos muy interesados por la fotohiperpolarización, ¿ok? Y también lo pensamos aquí que tenemos una ventaja, que aquí tenemos una hiperpolarización que de manera intrínseca que está compatible con la vida. Y aquí entonces empezamos a comparar con otras técnicas. Al principio miramos que, ok, cuando miramos fotohiperpolarización no cuesta casi nada. Solo necesitamos una luz en comparación con otra cosa que no es mucho, que tener luz, las sources de light sources que son sencillas de obtenerla. Automatizarla, bueno, no es muy automatizado, que tenemos que encontrar manera para automatizarlo. No, en RMN la hiperpolarización no tiene muchas aplicaciones, ahora que le falta aplicaciones. Pero tiene otra ventaja, es que es muy fácil de utilización,
perdón, que es muy fácil de utilización, ¿ok? Que encender una luz y apagar una luz no es muy complicado, mientras el Dynamic Nuclear Polarization o DNP es bastante complicado de utilizarla. También para el FIP, las técnicas, los métodos de hiperpolarización para hidrógeno, pues entonces están bastante complicados de utilización, también no son tan baratas y no hay muchas aplicaciones. Pero el problema con la fotohiperpolarización es que el chemical space, no sabemos mucho de muchas moléculas que podemos hiperpolarizar, mientras que para el GNP sabemos que solo hace falta añadir un radical a la muestra y entonces podemos hacer GNP. ¿Ok? El trabajo que hemos hecho en Nexemar ha sido de compensar para las debilidades de la fotohiperpolarización. Hemos capitalizado con el cost effectiveness, con el hecho que no esté tan caro, para desarrollar métodos de automatización que nos permite de no tener demasiado ingenierismo y que estemos capaces de aumentar la automatización de ese método. También hemos desarrollado muchas aplicaciones para el screening, para el affinity determination, también para biología estructural, y hemos capitalizado también con el user friendliness, con la facilidad, la sensibilidad de uso, y también hemos aumentado el chemical space. Así que cuando hablo de espacio químico, ¿de qué estoy hablando? El hecho que la fotohiperpolarización sea conocida sobre todo por el hecho de moléculas natural, quiere decir que la encontramos para moléculas aromáticas tal que tirosina o que triptófano. ¿Ok? Y así hemos empezado. Al principio lo que hemos empezado a hacer es añadir un fotocatalizador que se llama fluoresceína. También hemos trabajado con ATO12 y con flavina. Le añadimos luz, ¿ok? Encendemos luz en el espectrómetro mientras la muestra esté en el espectrómetro, y después de 2 segundos de iluminación, pues estamos capaces de aumentar la señal de tirosina y también de triptófano. También hemos descubierto que estábamos capaces de aumentar la señal de moléculas que no conocíamos antes. Y eso ha sido muy importante porque entonces hemos entendido que estábamos capaces de generar fotohiperpolarización para moléculas otras, ¿okay? Para moléculas ajenas al chemical space de tirosina y de triptófano. Y así hemos pensado cómo podemos hacer que ese método de fotohiperpolarización sea más general. Así que hemos explorado el espacio químico de la fotohiperpolarización. Eso es nuestra principal actividad que hemos entendido. Pues hemos mirado para moléculas que sean bastante cerca de triptófano, como el LSD. Hay muchas drogas que tienen ese índolo, como el LSD, la armalina, melatonina, serotonina, y hemos visto que sí, podíamos aumentar la señal de todas esas moléculas. Y entonces hemos pensado, ok, tenemos que explorar para encontrar nuevos esqueletos aromáticos, porque, bueno, triptófano es un esqueleto indolo, ¿ok? La tirosina es un esqueleto fenolo, ¿ok? Pues entonces estábamos mirando para otros esqueletos aromáticos que con cual podamos aumentar la señal. Y nos hemos dado cuenta que podíamos aumentar la señal, utilizar fotohiperpolarización para muchos esqueletos aromáticos, y también hemos realizado que para esqueletos alifáticos casi nunca se podía aumentar la señal. Podemos aumentar la señal, pero entonces nos ponemos en condiciones que son un poco como, bueno, vamos a coser la muestra porque tenemos que darle muchísima energía a la muestra para aumentar la señal. Así que preferimos utilizar moléculas aromáticas con esqueleto aromático, aumentar la señal desde acá, y así estamos en condiciones de baja energía. Hemos diseñado un chemical space, ahora tenemos casi
bueno, casi 5.000 moléculas y ahora estamos trabajando para extender la chemical space hacia más todavía. Y también lo que nos hemos dado cuenta en esa búsqueda es que nos hemos dado cuenta que el fotocatalista, ¿ok? El fotocatalista pues tenía una influencia en el rendimiento de nuestra fotohiperpolarización. Así que, por ejemplo, cuando utilizamos fluoresceína, pues que vamos a tener una mejor hiperpolarización del triptófano. Pero cuando utilizamos a otra molécula, otro fotocatalista que sea AT12, pues entonces vamos a tener un mejor rendimiento para tirosina. Pues también podemos darnos cuenta que también la decoración influye un poco con el, ¿cómo se llama? Con el rendimiento de la hiperpolarización, pero la verdad es que al final siempre funciona. Eso no va a cambiar que tengamos fotohiperpolarización o no. Lo que va a cambiar es un poco el rendimiento, pero también se puede modificar el fotocatalista para adaptarlo. Así que tenemos que pensar en nuestro sistema de tal manera. Tenemos que pensar qué fotocatalista es el mejor para conseguir la fotohiperpolarización de tal molécula. Y por eso hemos desarrollado un banco de moléculas que tenemos hasta 5.000 moléculas en nuestro banco, que mantenemos como 500 moléculas. Y también estamos trabajando con bancos químicos como ChemSpace, porque estamos integrando nuestras búsquedas de moléculas para irnos en espacios químicos que sean más grandes. Así que aquí vamos a ser capaces dentro de 6 meses, 7 meses, de mirar en libraria de billones de moléculas y de decir, ok, esas moléculas pueden hacer photokidnap. Y así estamos capaces de diseñar libraria de manera dinámica y de manera muchísima más variada, que vamos a tener mucha más variedad en nuestra libraria. Bueno, ahora que estamos capaces de diseñar libraria, ahora están bastante pequeñas, miles de moléculas, dentro de unos meses, millones, dentro de un año, miliardos o billones de moléculas. Y ahora tenemos que desarrollar métodos que nos permiten de analizar esas pequeñas moléculas. Y nosotros, bueno, como lo ha mencionado Aaron, que yo soy un farmacéutico de formación, así que la cosa que miré primero ha sido cómo podemos utilizar la hiperpolarización para encontrar moléculas que tengan un potencial terapéutico. Y para eso hemos diseñado primero un método de screening que nos permite de identificar si una pequeña molécula está capaz de estar en interacción con una proteína. Bueno, ¿cómo funciona eso? Tengo una analogía que a lo mejor de manera, cuando lo vemos de un punto de vista termodinámico, pues entonces no es correcta, pero funciona para lo que me está, así que me gusta enseñaros de esa manera, porque final que la analogía funciona. Así que tenemos nuestra molécula y la hemos hiperpolarizada. Es un poco como si hubiéramos calentado un vaso de agua. Y ese vaso de agua que está caliente, pues está en nuestra solución y puede encontrar una proteína. La proteína, ella no está hiperpolarizada. Y no está hiperpolarizada quiere decir que es un poco como un cubo de hielo. Y cuando el vaso de agua caliente se entra dentro del cubo de hielo, pues ¿qué pasa? Pues se refríe. Y lo que pasa con nuestra molécula, cuando nuestra molécula entra en contacto con la proteína, pues se refríe, quiere decir que pierde su polarización por culpa de un transfer de polarización desde la pequeña molécula hacia la molécula grande. Y eso ocurre por cross polarization, que es un NOE, entonces un Nuclear Overload Effect, un poco como si haría un NOE de manera clásica. Y eso lo podemos cuantificar, ¿ok? Que por eso tenemos un parámetro que llamamos kidnap bind, que lo hemos diseñado de tal manera. Se podría simplificar, pero para los químicos les gustan ver de esta manera, es un poquito más sencillo de entenderlo. Pues aquí en el kidnap bind, lo que tenemos es un número entre 0 y 1. Y cuando tenemos 0, quiere decir que no ha cambiado la señal.
Y si no ha cambiado la señal, pues decir que la pequeña molécula no ha encontrado una proteína. Y cuando tenemos uno, pues cuando tenemos uno quiere decir que la señal ha completamente desaparecido y entonces pues quiere decir que la pequeña molécula está en contacto con la proteína siempre. Nosotros lo que decidimos es un poco arbitrario, decidimos que cuando tenemos un kidnap bind que es superior al 0.1, pues entonces decimos que es un HITS, que quiere decir que la pequeña molécula tiene interacción con la proteína. Pero depende también de qué clase de proteína, porque cuando tenemos una proteína muy grande, por ejemplo, vamos a tener un kidnap bind que es muy fuerte. Cuando tenemos una proteína que es bastante pequeña, pues vamos a tener un kidnap bind que es más pequeño. Así que lo manejamos dependiente del tamaño de la molécula, de la proteína. También estamos capaces de hacer competición. Y eso es muy importante porque os he explicado que no estamos capaces de hacer hiperpolarización para todas las moléculas. Pero eso no es un problema, porque cuando ya tenemos nuestro screening de primera intención con nuestras moléculas hiperpolarizadas, pues entonces tenemos hits. Y esos hits, pues que están en interacción con la proteína, tienen su señal que está disminuida por la interacción. Pues si ponemos un competidor y ese competidor viene y empuja fuera la molécula, el hit que hace photokidnap, pues entonces vamos a recoger señal, ¿ok? Vamos a ver una aumentación del señal en la presencia del competidor. Si el competidor no cambia la disminución de la señal, quiere decir que no tiene interacción. Pero si causa la aumentación de la señal de nuestra pequeña molécula, quiere decir que nuestro competidor tiene una interacción. Así hemos diseñado otro kidnap bind en el caso de competición. Igual 0 quiere decir que no ha cambiado la señal y 1 quiere decir que ha cambiado la señal. La fotohiperpolarización funciona con protón, ¿ok? Con hidrógeno, pero también funciona con fluorina, por ejemplo. Funciona con varios núcleos. Y nosotros hemos empezado a diseñar una libraria con fragmentos de fluorina que contiene una fluorina, y la ventaja es que entonces podemos hacer multiplexing, que podemos hacer mezclas de fragmentos, y en una muestra estamos capaces de poner ahora hacia 10 fragmentos, y creo que dentro de unos meses vamos a estar capaces de mezclar hasta 20 fragmentos, así que todavía aumenta nuestra capacidad de recordar experimentos. La affinity, ¿ok? La affinity es igual, hacemos las mismas experiencias, y lo único que hacemos es que hacemos una titración de la molécula, de la pequeña molécula, del HIT, ¿ok? Que guardamos la concentración de la proteína igual y aumentamos la concentración de la pequeña molécula en muestras que contenga pequeña molécula y pequeña molécula más proteína, ¿ok? Y hacemos esa titración y recordamos a la affinity, ¿ok? Lo que pasa es que tenemos una affinity que es más o menos como lo que el trabajo de Jesús Angulo en Sevilla. Uh, Tenemos más o menos el mismo formalismo matemático y estamos capaces entonces de tener una curva y de obtener el KD. Lo interesante es que estamos capaces de obtener la afinidad de la pequeña molécula para la proteína en 10 minutos, porque cada muestra, okay, la medimos en un segundo o en 2 segundos. Lo que coge lo más tiempo es de cambiar la muestra con el robot. Y bueno, hemos probado nuestra medida de afinidad, okay, nuestra experiencia, perdona, nuestro método hemos comparado con HSQC, que es el gold standard para la determinación de afinidad, y vemos que tenemos valores que son bastante iguales que los KDs, las afinidades que siempre cambian un factor 2 o 3 pendiente del método. Y hemos tenido valores bastante iguales. Lo que es interesante es que hemos utilizado un péptido, ¿ok? La razón por la cual hemos utilizado un péptido es porque
podemos cambiar, alargar o acortar el péptido y añadirle en el N-terminus. Estamos capaces de añadirle un triptófano y el triptófano podemos aumentarle la señal con el fotohiperpolarización y estamos capaces de aumentar, alargar o acortar el péptido y entonces de tener esos valores. Y lo tenemos en 10 minutos en XMR y con el HSQC lo tenemos en como mediodía, algo así. Así que muchísimo más rápido. Bueno, aquí competición, igual podemos hacerlo también con competición. Las ecuaciones un poquito más fea, pero igual funciona igual. Lo que pasa, tenemos un poquito más propagación del error, porque en competición tenéis el error de, por ejemplo, del primer hit, y luego de la competición. Pero más o menos igual. Para el ranking funciona muy bien. Estructura también estamos capaces de obtenerla, ¿ok? Porque cada hidrógeno tiene su señal y cada hidrógeno está hiperpolarizado y cuando cada hidrógeno intercambia polarización con la proteína, ¿ok? De una manera local, ¿ok? Si un hidrógeno está lejos de la proteína, que no va a intercambiar mucha polarización con la proteína. Así que cada hidrógeno puede verse como un vaso de agua caliente individual. Y entonces estamos capaces de entender la orientación de la pequeña molécula en la bolsa o el binding site de la proteína, ¿ok? Y bueno, es bastante, digamos, tiene mucho, no se ve mucho, ¿no? Porque es nada más que como ese hidrógeno está más adentro del binding site y bueno, no es tanta información como nos gustaría. Por eso hemos intentado de hacer 2D NMR y así estamos capaces de tener bidimensional información y estamos capaces de ver desde qué hidrógeno se va hasta qué hidrógeno y así estábamos capaces de entender, por ejemplo, si una pequeña molécula está en interacción o si no está en interacción, de tener una validación por el signo de los cross peaks, ¿ok? ¿Cómo se llama? De las señales que están fuera del diagonal, ¿ok? Aquí vemos que tenemos peaks que están negativos, pero cuando le ponemos en presencia de la proteína, pues esos picos se vuelven positivos. Y eso es característico de las NOIs que cambian cuando el sistema se pone en un tiempo de rotación que sea más largo, como por ejemplo para una proteína y una pequeña molécula. Y entonces, pues eso nos informa que, está en interacción, es como un método de validación que no necesite isotope labeling y también está interesante porque aquí podemos tener la configuración, la conformación de la pequeña molécula cuando esté libre y cuando esté en complejo con la proteína. Y eso es muy interesante cuando hacemos drug discovery. También podemos utilizar un método que se llama InPharma o Interligand NOIs y la idea es de que tengamos una pequeña molécula que haga fotohiperpolarización. Le aumentamos la señal con nuestra fotohiperpolarización. Entonces veis que vamos a empezar a tener peaks que sean cross peaks, ¿ok? Vamos a empezar a tener esos cross peaks que están fuera de la diagonal o que informa en la conformación cuando esté en complejo con la proteína, pero también la proteína cuando chupa hiperpolarización desde la pequeña molécula, entonces tiene hiperpolarización local. Y cuando tiene un competidor que viene luego en el binding site, ese competidor está capaz de recoger un poco de esa hiperpolarización y se llama interligand NOIs. Así que de manera indirecta podemos intercambiar hiperpolarización entre la primera pequeña molécula y la segunda pequeña molécula. Y eso es muy interesante porque podemos hacer la posición relativa entre los fragmentos o entre las pequeñas moléculas en el binding site de la proteína. Y eso nos ayuda, por ejemplo, con métodos como docking. Así que ya tenemos un toolkit, un sistema de métodos que nos permiten de hacer screening, 1 segundo para un experimento de screening, bueno, 5 segundos si queréis, que puede cambiar dependiente del espectrómetro, pero entre 1 y 5 segundos estamos capaces de hacer un experimento de screening. Estamos capaces de hacer afinidades en 10 minutos y estamos capaces de obtener
información estructural en media hora. Así que eso es una aumentación tremenda del tiempo de medida con RMN. Ahora os muestro de manera un poco rápida cuánto tenemos, las proof of concept que hemos hecho. La primera la hicimos en Pin1. Nos interesaba porque Pin1 tiene un binding site que no es muy, no es como un hueco, es muy, no sé cómo explicar, es muy shallow, no tiene mucha surfacia de interacción. Así que era interesante de ver si podemos tener la sensitividad para ver si una pequeña molécula iba en interacción o no. Y lo pudimos mirar o hemos hecho un screening de 200, un poquito más de 200, de 200 pequeñas moléculas. Nos ha tardado 7 horas, que lo hicimos de manera manual, sin que ha sido mucho trabajo. Tuvimos 20 hits que pudimos clasificar en 4 series. Y algunos de esos hits ya fueron reportados en literatura, así que estaba bien porque algunos que habíamos reportado nosotros, y también pudimos ver que teníamos afinidades que iban entre 1 y 8 milimolares, así que son afinidades muy bajas, muy débiles. Y bueno, ya pudimos hacer un poco de estructura-actividad, de la relación entre la estructura y la actividad, y pudimos entender un poco, pudimos hacer las afinidades, o tuvimos afinidades que pudimos compararla con la HSQC, que eran equivalentes, y luego pudimos mirar cuánto proteína necesitábamos para nuestras muestras, ¿ok? Porque al principio lo hicimos con 25 micromolares de proteína, que todavía un poco es bastante proteína, nos gustaría irnos más bajo, y luego reducimos la concentración de proteína hacia 2 micromolares. Y lo que vimos es que no cambiaba. ¿Y por qué no cambia? Es porque lo que importa es la diferencia en hiperpolarización entre la pequeña molécula y la proteína. Es lo que importa. Y cuando tenéis bastante diferencia entre las dos hiperpolarización, entonces hay bastante cross-polarización que ocurre y estamos capaces de tener contraste. Y aquí vemos que podemos reducir la concentración de la proteína, y hoy en día que hemos hecho más o menos 12, sí, como 12, 14 screening, y hoy en día utilizamos entre 1 y 2 micromolares de proteína cuando hacemos screening a 600 MHz. Bueno, pudimos comparar un punto, nos cogía 2 segundos con nuestra técnica, y con método clásico 20 minutos por lo menos con HSQC, y eso que teníamos un buen HSQC. También pudimos comparar con otros métodos de 1G como el T1Raw o el STD, y pudimos comparar, y lo que vemos es que teníamos un ratio entre la sensitividad y el contraste que era bastante fuerte, ¿ok? Porque vemos que en esas condiciones la fracción de pequeña molécula que está en el complejo con la proteína es muchísima más baja con el kidnap bind que con el STD o que con el T1Raw, porque lo tuvimos que hacerlo en diferentes condiciones, pero tenemos más contraste. Y la razón para eso es porque el cross-polarización es muy sensible, porque el spin diffusion es muy sensible a las interacciones entre moléculas. Y entonces que tenemos más contraste y podemos reducir la cantidad de molécula y de proteína. También lo que pudimos ver, lo que he dicho, es que cada protón tiene una diferente contraste pendiente de su orientación en la proteína, y pudimos compararlo con STD. Y cuando lo comparamos, vemos que es similar. Y la razón es que simplemente el screening con fotohiperpolarización es igual que hacer un STD con esteroides. Okay, es como un boost, es como un dopaje de la STD, porque aumentamos el señal. El STD es una diferencia de polarización entre 0, la proteína, y 1, la pequeña molécula. Nosotros lo que hacemos es
la proteína la dejamos a 1, ¿ok? Que no la saturamos, pero la pequeña molécula la ponemos a 30, 50, 100 y entonces tenemos más diferencia de polarización. Bueno, también hicimos otros estudios porque lo importante también es cómo podemos integrar, ¿okay? La plataforma acoplada con luz y RMN, cómo la podemos integrar en un workflow de descubierta de pequeñas moléculas terapéuticas, ¿okay? De medicamentos, porque al final es lo que hacemos. Y entonces empecemos en utilizar diffusion docking, que es nada más que una manera de hacer docking, con nuestra plataforma de ultrafast screening, y lo que hacemos es que miramos qué molécula parecen que tiene una interacción con la proteína de una manera in silico, así que podemos mirar para cientos de miles de pequeñas moléculas y podemos clasificarlas, y la que son la más, que parezcan la más prometedora, pues entonces podemos probarla con nuestro método de manera experimental. Y así encontremos un hit para la proteína PGK1, que es una proteína de glicólisis que es importante en Alzheimer y también es importante en cáncer. Pues hemos sido capaces de descubrir esa pequeña molécula que tiene un Kinder Bind de 0.6, que es bastante fuerte, y entonces con un micromolar de PGK1 en un segundo, y pudimos también hacer la afinidad, y hemos obtenido la afinidad en 10 minutos, que ha sido de 50 micromolares, y entonces pudimos hacer la IC50 y hemos podido validar que podemos inhibir cancelar la actividad de la PGK1 con nuestra pequeña molécula. Así que estamos ahora mirando cómo podemos modificar esa pequeña molécula, y con el docking tenemos esa estructura. Y ahora estamos mirando cómo podemos utilizar el método de interligand NOIs, ¿okay? Para encontrar nueva molécula y hacer diseño de molécula más fuerte. Lo importante aquí es que ¿cómo se llama? La fotohiperpolarización es muy importante, porque si nos hubiéramos nada más que interesado en las moléculas que nos hubiera dado el docking, ¿ok? Pues entonces no hubiéramos mirado la molécula que ha sido la mejor. ¿Okay? Porque la molécula que estaban previsionada para hacer las mejoras por el docking han sido moléculas que no nos han dado mucha actividad. Así que el 1B7, el 1B7, no ha sido un hit con alta certitud, pero ha sido el mejor hit hasta ahora. Así que es importante de acoplar siempre el in silico, los métodos de computadora, con métodos experimental para tener una validación que sea rápido. Y hablando de rápido, lo importante es automatizar, ¿ok? Si estamos capaces de hacer un screening estamos capaces de hacer un screening con la computadora o con otro método de manera automatizada y barata, entonces tenemos que estar capaces de hacerlo también con una RMN. Y aquí lo que vemos es que tenemos el ultra fast screening, ¿ok? Pero no es ultra fast. Tengo que andar, llevar la fibra óptica, ¿ok? Acoplarla con el tubo y ponerla adentro. Y eso no está bueno. Así que hemos diseñado un nuevo método que utiliza un láser con una fibra óptica, pero viene desde abajo del espectrómetro y se acopla con el tubo RMN utilizando la bolita que está al culo del tubo de RMN, y estamos capaces así de alinear la luz dentro del tubo, ¿ok? De hacer que de acoplar la luz dentro del tubo y de tener un rendimiento muy alto de photokidnap. Con esa plataforma tenemos varias plataformas ahora que estén instaladas en el ETH, dos que de alto campo magnético con 600 MHz, y tenemos una plataforma que ahora está capaz de hacer 700 muestras cada día en 24 horas. Así que es muy rápido y solo estamos limitados por la velocidad del robot, que ahora podríamos irnos hasta 3.000-4.000 muestras en 24 horas sin problema. Así que estamos trabajando para implementar nuevos workflows que nos permiten de llegar hasta 3.000 muestras cada día. Bueno, voy a terminar con algo que, en mi opinión, es lo más interesante y lo más importante para nuestro dominio de actividad, que es que
el campo alto magnético es consumidor de mucha helium y que hay un problema con el helium, un problema que no ha desaparecido, que viene a veces más fuerte cuando hay la guerra en Rusia, por ejemplo, tenemos más problemas, cuando hay un incendio en Estados Unidos en una fábrica, pues entonces tenemos problemas, pero también cada año aumenta el precio, se vuelve más caro y se vuelve más difícil de obtenerlo. Y eso hasta en institutos como el ITH, que tiene mucho fondo. Y así es muy importante para nosotros encontrar métodos que puedan funcionar con benchtop, benchtop NMR o RMN de mesa. Y la RMN de mesa me gusta mucho porque tiene ese magneto permanente que no necesita ningún helium, ningún nitrógeno y también es bastante barato y se puede poner en el laboratorio. Y lo que nos damos cuenta es que haciendo un screening con ¿cómo se llama? Con la RMN de mesa de Bruker, el Fourier 80, pues haciendo un screening nos hemos dado cuenta que teníamos un polarization ratio que estaba mejor, ¿okay? Aquí el axis está invertido, pero estaba mejor el contraste con la RMN de mesa que con el 600 MHz. Y la razón para eso es porque cuando hacemos fotohiperpolarización con RMN de mesa, funciona mejor porque teniendo un campo magnético bajo, aumenta el rendimiento de la fotohiperpolarización. Eso solo por la teoría que se sabe desde mucho tiempo. Pero lo que hemos dado cuenta es que también aumentamos el rendimiento de la fotohiperpolarización, pero también bajamos la polarización de base de la proteína. Así que tenemos una diferencia de polarización todavía más importante cuando estamos en campo bajo y quiere decir que tenemos un intercambio que es más intenso entre la pequeña molécula y la proteína cuando están en interacción y por eso tenemos más contraste. Así que la verdad es que es mejor de hacer un screening con un Fourier 80 que con una RMN de 600 MHz. Y eso es una buena noticia porque el Fourier 80 lo podemos automatizar todavía más, que podemos acoplarlo con más cosas y también podemos integrarlo en workflows en el laboratorio de manera más sencilla, en más laboratorio, porque RMN no se puede poner en cualquier laboratorio. Bueno, hemos mirado y la performance están bastante comparable con la performance de un 600 MHz. Y así vemos que poniendo fragmento con 50 micromolares, en 3 minutos estamos capaces de detectar la interacción con PIN1 y PIN1 que os he dicho que no tenía un binding site que era muy definido, pues entonces estamos capaces de ver esta interacción bastante bien, como podéis ver aquí en el gráfico. Y eso en 3 minutos. Y ahora estamos más alrededor de 1 minuto para cada muestra, así que es muchísimo más sencillo. Con eso hemos sido capaces de irnos hasta detección de molécula en el nanomolar, que tenía como 1300 veces más, un rendimiento de 1300 veces la señal. Quiere decir que es equivalente a aumentar, a reducir el tiempo de medida de 2 millones de veces, que en 6 minutos, no, en 3 de cabeza, en 3 minutos hemos detectado 200 nanomolares, que hubiera sido, para tener esa señal, la misma señal, hubiéramos tenido que medir para 90 años, algo así, que podéis mirarlo en el artículo que ha publicado Gabriela Stadler en Angewandte, hemos puesto los datos, pero eran decenas de años que hubiéramos necesitado de medir para tener una señal equivalente. Bueno, y eso nos lleva hasta el punto final, que es, vamos a irnos muy pronto hasta un concepto que es el plate to data. Y la idea es que vamos a irnos hasta un nivel de automatización que nos permite la RMN de masa, pero que no nos permite la RMN de alto campo. Lo que nos permite es irnos hasta el plate to data, a donde vamos a tener una libraria, ¿ok? Y con nuestra libraria, con nuestro algoritmo de selección de molécula, estamos capaces de hacer una predicción, de deciros, ok, con esa librada puedes diseñar esas muestras
con ese fotocatalista. Así que tenéis un molecule subset, ¿ok? Y las muestras están preparadas de manera adecuada para hacer la fotohiperpolarización. Luego, esas muestras pasan en la RMN y podemos tener el ultrafast RMN y estamos capaces de tener una muestra en un segundo, en 10 minutos si queremos hacer una afinidad, en 30 minutos si queremos hacer una estructura. Y luego estamos capaces de darle hacia el Ultra Fast Data Analysis. Y no he hablado de eso hoy porque todavía estamos trabajando con eso, pero tenemos bastante buenos resultados ahora y estamos también diseñando un método de Machine Learning que pueda analizar los datos de manera automatizada y quitar todos los artefactos que podamos tener en RMN. Y así que vamos desde la libraria de manera automatizada en el pipeline y nos sale los resultados, pero al nivel molecular, que no nos sale espectras de RMN, lo que nos sale es diciendo, esa molécula tiene esa interacción con esa proteína y esa interacción tiene una afinidad de 50 micromolares. Y esa interacción es más importante para ese hidrógeno, este hidrógeno o esa fluorina. Y así que estamos capaces de tener los epitopos, de tener todas esas informaciones y hacer modeling con cualquier docking, software de docking que sea, que pueda ser docking, que pueda ser machine learning, lo que sea. Y cuando tenemos ese modeling, tenemos nuevas moléculas, ¿ok? Con esas nuevas moléculas podemos decidir, ok, ahora con esas nuevas moléculas vamos a hacer muestras que tengan fotohiperpolarización y lo miramos directamente o hacemos competición, ¿ok? Porque ya tenemos hits que podemos utilizar para la competición. Y así nos vamos hacia un sistema que sea completamente autónomo, ¿ok? Y que sea capaz de diseñar de manera autónoma pequeñas moléculas. Y lo bueno es que este sistema no cuesta 10 millones de dólares. ¿Ok? Ese sistema se lo puede construir con menos de $1 millón y que eso todavía menos caro que una RMN grande. Bueno, eso un poquito más para adelante de lo que he explicado ahora, es que podemos integrarlo con docking, podemos integrarlo con libraria, también podemos coger los hits que nos llegan desde DNA Encoded Library, desde in silico screening o desde otros métodos o desde otra libraria. Y eso es muy importante cuando queremos acoplarlo, integrar la plataforma con drug design como en farmacia, en plataforma de R&D en farmacia. Y luego estamos también capaces de obtener relación de estructura y de actividad porque estamos capaces de acoplar esos datos con otros ensayos, como ensayos funcionales o con X-ray o con otras cosas. Y al final, lo que me gusta decir es que RMN es un método en el medio de otros métodos y que lo importante es de pensar que la RMN tiene que integrarse. Y eso es algo que a veces nos falta en el campo de RMN, que a veces pensamos RMN de manera standalone, que pensamos RMN en una plataforma sola y que tiene unas interacciones puntuales con otras plataformas, pero con la RMN de masa vamos a tener esa transformación que es que la RMN va a integrarse cada vez más en las plataformas de R&D, las plataformas de Process Analytical Technologies, en la plataforma de Quality Control para proceso alimentario y cosas así. Así que con eso concluyo y se lo agradezco a todas las personas, todos los colaboradores, los partenarios que tenemos y sobre todo a Machas, Suvia y también Gabriela que han hecho la mayoría del trabajo que habéis visto hoy. Y me alegro de tener algunas preguntas y ya está.
Sí, sí, mil gracias y mil gracias por la charla, estuvo muy buena. Nosotros estamos también tratando de hacer foto-RMN en el Instituto de Química de la UNAM. Una pregunta, en los espectros aumentados a veces la señal es positiva, a veces tiene una fase opuesta. ¿Por qué pasa eso? ¿O hay una teoría para describir eso? Sí, completamente. Muy buena pregunta. Eso pasa por el signo de la hiperfine coupling. Y Ok. también va a cambiar pendiente de la formación del par de radicales. Así que, por ejemplo, a veces se pueden formar en singlet state también. Y entonces puede cambiar la señal. Así que la teoría lo describe bastante bien, lo podemos previsionar. Y eso es muy importante para la análisis de los datos, porque hacer el phase correction, la corrección de la fase y también la corrección de las baseline, de la línea de bases, puede ser bastante difícil y puede crear artefactos. Así que eso es algo que tratamos de tratar, que tratamos en nuestro análisis de datos. Ok, gracias. Hola Félix, muy buena plática, muy interesante. Oye, una pregunta acerca del láser que utilizas. ¿Es de frecuencia única o de varias frecuencias? Bueno, nosotros tenemos varias frecuencias. Ahora utilizamos una frecuencia, que es una frecuencia en el verde, y depende del fotocatalista que quiere usar. Lo que nos damos cuenta es que con un color verde estamos capaces de excitar la mayoría de nuestros fotocatalistas de intereses. Así que ahora utilizamos el verde, pero en el futuro podría ser que desarrollemos láser con varios colores, pero cuesta mucho más, así que estamos mirando para soluciones que sean no tanta cara para tener varios colores, pero con el verde estás capaz de hacer 90% de los fotocatalistas. ¿Y puedes utilizar alguna, digamos, una lámpara de tungsteno o algo así, o de etéreo con mutafrecuencia? Sí, 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 sí. Antes, en los años 80, se utilizaban lámparas así de tungsteno, pero lo que pasa es que es más complicado para acoplar las lámparas con fibras ópticas y luego pierden en poder de luz. Así que el láser es un buen compromiso para tener bastante luz y tener bastante excitación de las pequeñas moléculas, y por eso lo elegimos así. Ok, gracias. Bueno, ahora está bastante largo, que lo que vemos es que podemos irnos en condiciones entre micromolares. Ok, concentración en el micromolar hasta el milimolar. Y quiere decir que podemos observar interacciones que tengan una afinidad entre micromolar y milimolar. Pero también estamos capaces de ver interacciones que sean muchísimas más fuertes, por ejemplo, nanomolar o picomolar, cuando estamos bajando el ratio entre la proteína y la pequeña molécula. Si lo acercamos del one-to-one, de uno por uno, pues entonces estamos capaces de ver interacciones en el nanomolar o picomolar. Y si nos vamos más alto que milimolar, así que afinidades más débiles que el milimolar, pues entonces ya empezamos a tener bastante problemas, porque el photokidnap, la fotohiperpolarización, ya el régimen no es lineal,
Así que podemos encontrar unos problemas. Lo que pasa es que más alto que 10 milimolares, si tenías un hit que no nos interesa mucho en medicinal chemistry. Así que no hemos intentado de solucionarlo porque no son moléculas que nos interesan en general.